Para la entrevista central de la noche de hoy contamos con la presencia de la embajadora Taidy Muñoz, quien es experta en relaciones internacionales y por demás una muy estimada amiga nuestra, de esas jóvenes que hacen camino al andar y que trabaja en provecho del pueblo dominicano. Muy buenas noches, Taidy. Muchas gracias, Ernestos, los dos. Gracias por permitirme estar aquí. Un placer contar con el apoyo para recibirme aquí y tener la oportunidad de hablarle a su audiencia. Así mismo, vamos a aprovechar tu presencia, Taidy, para tratar temas y sobre todo que nos afectan directamente o indirectamente a la República Dominicana, como lo que ha estado ocurriendo en Haití. Quisiéramos conocer tu percepción, qué podría pasar y cuál impacto tendría en la comunidad internacional. Mira, el tema de Haití y el tema actual y cualquier otro que pase hoy o del pasado nos afecta directamente siempre, porque no hay que coger ni un avión ni un barco, hacemos frontera. Entonces cualquier crisis en Haití siempre será un tema de atención para nosotros. La crisis actual, siempre hay muchas versiones de una misma historia. Dicen algunos que el caso que hoy se nos presenta es un tema que tiene como trasfondo que la comunidad internacional nos lo endose al país. Quisiera que no fuera eso una realidad. Uno no quiere pensar, Taidy, en teorías de conspiración, ¿verdad? Pero llama mucho la atención que el aumento a los combustibles que anunció el gobierno de Jovenel Moïse, que es el detonante de la actual crisis, llama la atención que fue recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nos gustaría que en ese sentido nos relataras cómo se dio ese proceso, de qué se trató la crisis y siguieras diciéndonos las consecuencias para nuestro país de esto. Bueno, mira, el haber subido los combustibles de esa manera, ya tú has visto lo que ha desatado. Podemos decir que Haití se ha vandalizado. Los comercios, es casi la totalidad de Haití que han destruido. Entonces, ¿cómo retomar, cómo seguir funcionando de ahora en adelante un país cuando lo han destruido todo? Realmente es preocupante para la República Dominicana. Tenemos industria y comercio, defensa y cancillería, tenemos mucho trabajo por delante. Y ciertamente se está haciendo, porque si a la fecha no vemos que la crisis directamente nos ha afectado y ya está en su fase, no está en el pico, entonces se está haciendo el trabajo. ¿Tú crees que esto pueda dar al traste con la renuncia de las autoridades actuales en Haití, como el caso del sector que pide que se vaya su primer ministro? Bueno, ya vemos que una parte ha renunciado, entonces yo sí pienso que con esta ingobernabilidad, en ocasiones anteriores, por menos de ahí, se han destruido, se han acabado gobiernos. Entonces, imagínense ustedes, yo pienso que sí. Que esto va a dar al traste con este gobierno actual. Vamos a ver tanto trabajo que dieron estas elecciones y volver a conformar otro gobierno. Pero, volviendo a la teoría de la conspiración, que les decía con anterioridad, yo pienso que quizás esto se persigue y nosotros debemos, Haití no se nos va a ir del lado, es un tema que es una realidad que está ahí. Que está ahí permanentemente. Entonces, como tú decías fuera del aire, vivimos en crisis, pero simplemente estar preparados. Y a propósito de eso, Taidy, hablábamos fuera del aire, que a veces se comenta que se hacen mejores programas que hasta en el mismo aire acá. Hablábamos de que Haití vive en una constante crisis y a pesar de esto, a veces pareciese que la República Dominicana vive de espalda a las realidades de dicha nación. Y sabemos, y esto es muy importante también que lo sepa el público, que has trabajado en unas tesis, o que estás trabajando en una tesis, que lleva unas propuestas en torno a cómo la República Dominicana pudiera de una o de otra forma sortear este estadio eterno de crisis de Haití y lo que esto representa para nosotros, y nos gustaría que nos hablaras al respecto. Sí, así es. Actualmente yo me encuentro trabajando en una investigación sobre la política exterior dominicana frente a Haití. Y un concepto que es novedoso el concepto, pero lo que trae el concepto consigo no lo es. Más bien hemos visto que las grandes naciones siempre lo han utilizado, que es el Smart Power,
que es el uso del soft power y el hard power a conveniencia de cada estado. ¿Qué es soft power? Inducir a un estado a hacer lo que tú quieres a través de la atracción. Digamos que de la cultura de un país, de la diplomacia, que no haya coerción. En cambio, el hard power o el poder duro siempre se caracteriza por tomar medidas económicas, medidas militares, que lleven a un país, a un estado, a hacer lo que el estado quiere. Entonces, la teoría del Smart Power, que quien la ha propuesto es el profesor Joseph Nye, plantea que se utilice el poder que convenga cuando convenga con los recursos que se tienen. Entonces, él lo plantea para grandes potencias y dígase el profesor estadounidense, lo plantea principalmente para Estados Unidos. Sin embargo, países como Kosovo, un país jovencito y pequeñito, se ha apropiado de esa teoría, argumentando que, bueno, no necesariamente hay que ser potencia, con lo que yo tengo, mis recursos que yo tengo, yo los uso cuando me convenga y como me convenga. Entonces, aplicando eso, yo entiendo, apropiándonos nosotros de como lo ha planteado Kosovo, el primer ministro de Kosovo, yo digo, bueno, veamos lo que tenemos, lo que hemos hecho históricamente y cómo se ha respondido. Y en nuestra política exterior, más que responder al momento o al gobierno de turno, en el caso de Haití necesitamos que sea algo permanente, algo a largo plazo, planificado, con lo que hemos visto, los recursos que tenemos, lo que tenemos del otro lado, y que sea más que una política de gobierno, de Estado. Okay. Y en el caso, hablando ya del tema comercial, decíamos anteriormente que no podemos agarrar una isla de edición, mover a Haití y llevarlo un chip más adelante, sino que siempre seremos vecinos, ¿verdad? Es una realidad. Siempre se habla de balanza comercial y dicen las estadísticas que nuestro principal socio se llama Estados Unidos, ¿verdad? Por el tema natural, pero si nosotros establecemos una diferencia de balanza, nosotros a ellos le vendemos un producto y ellos nos venden 50, por decirlo así. Es decir, que es una cosa totalmente... Con Estados Unidos, muy asimétrico. Muy asimétrico, pero en el caso de Haití siempre se ha dicho que pues la República Dominicana podría sacarle mucho provecho comercial dentro de esa investigación que ha estado desarrollando. ¿Tú entiendes que realmente es así, y que nosotros pudiéramos aprovechar esa oportunidad Haití como mercado y fortalecerlo? Claro, ciertamente. Y si bien la crisis haitiana no nos conviene desde el punto de vista político, mientras más en crisis esté Haití, más cosas necesita. ¿Y quién es el vecino más cercano? Es República Dominicana. Normalmente lo hacemos como cooperación, sí, pero económicamente, comercialmente, son infinitas las oportunidades que se presentan para nosotros en casos como este. Y en tiempos normales, fuera de crisis, se presentan, imagínense en crisis. Abre oportunidades comerciales, sin lugar a dudas. Ahora bien, volviendo al concepto de Estado clásico, que para muchos analistas entonces desestimaría a Haití como un Estado funcional. Se habla mucho de este concepto de Estado fallido, cuando no se aplican algunos criterios básicos sobre la función del Estado. Nos gustaría saber tu opinión sobre Haití. ¿Consideras Haití un Estado fallido o crees que de una u otra forma funcionan como Estado todavía algunos elementos que den garantía a su ciudadanía de estabilidad, paz y progreso? Mira, realmente a ningún dominicano le conviene decir que el Estado de Haití es fallido, porque nos lo endosamos automáticamente, así que no es un Estado fallido. Aunque tú veas los elementos que constituyen un Estado y veas que no, yo no puedo decir otra cosa. No se atrevería a tal aseveración. No, a cualquiera que lo diga, yo pienso que perjudica al Estado dominicano. Ya, bueno, siempre he dicho que uno tiene que llevarse bien con su vecino, no tiene sentido, más una persona que tú tienes prácticamente que convivir con él, verlo casi a diario, que entre estos dos países no existe como ese vínculo, esa relación que debería. ¿Tú entiendes que realmente en eso los dominicanos, nosotros no hemos hecho muchos esfuerzos por mejorar nuestras relaciones con los hermanos haitianos o lo contrario? Sí, claro que lo hemos hecho históricamente.
pero a pesar de que un segmento de la población apoya los argumentos internacionales de que somos racistas, yo entiendo que eso es un abuso, decir que el pueblo dominicano es racista, porque el que más lejos lo tenga tiene un bisabuelo negro. Entonces, no es un tema racial, nosotros los dominicanos somos, el más blanco de los dominicanos tiene algo negro. Entonces, es un tema cultural que, como sabemos, nosotros tenemos historia española, origen español, ellos franceses, y si nos vamos al continente europeo, si bien los estados están bien cerca, el que lo ha visitado o ha vivido un tiempito en España o en Francia, ven que son culturas muy diferentes. Entonces, pienso que ahí radica las diferencias, que no hayamos podido conectar ambas culturas, y también el tema fronterizo, donde quiera que hay frontera hay conflicto. En países incluso que tienen orígenes similares, siempre hay conflicto en la frontera, aunque el de nosotros muchas veces es un poquito más grave que todos los otros, pero siempre donde hay frontera hay conflicto de intereses. El interés nacional del Estado nunca es el mismo de un Estado y de otro, entonces siempre van a encontrarse con conflictos. Y a esa asimetría cultural nosotros siempre le agregamos, y esto lo decimos como un paréntesis, Julio Ernesto y Taidí, porque como economista a veces uno quiere de una u otra forma revalorizar su profesión, y siempre empleamos también el componente económico. Y esto como un aporte también, Taidí, a tu comentario muy acertado, porque resulta que Haití es la nación más pobre del hemisferio occidental. Y decimos, aunque es verdad, entre naciones de culturas similares, como por ejemplo Chile y Perú, Chile y Argentina, Venezuela y Colombia, también se dan casos de que a nivel económico son más parecidos, son más similares, no es tanta la diferencia. Sin embargo, nosotros tenemos al lado el que es considerado un enclave de África en América, con niveles de desarrollo, digamos, subdesarrollo humano, tan profundos como la África subsahariana, que es la zona del planeta donde se encuentran los estados más pobres del mundo. Y fíjense, no es coincidencia que Haití es el estado más pobre de América. Entonces, yo uniría también ese elemento, Taidí, lo cultural, cierto, tenemos la tradición española, tenemos la religión, tenemos el idioma, pero también esa alta diferencia en la economía. Ese país tan pobre tiene poco que ofrecernos en términos de desarrollo, en capacitación humana, en lo que se llama capital humano, y nosotros tenemos mucho que ofrecerles a ellos, pero ellos no tienen la capacidad para asimilarlo como quisiéramos. Teoricé mucho. Si fueran ricos, les tuviésemos más cariño. Esa es la conclusión. O por lo menos si no se entendió. Si estuvieran a la par, es decir, que tú me das que yo te puedo ofrecer. Uno asume que sí. Taidí, y bueno, en el marco de ese estudio y de la realidad que estamos viviendo en estos momentos con esa crisis haitiana, ¿qué cosas como dominicanos tú entiendes que deben preocuparnos y que podrían agudizarse en torno a esta crisis? Bueno, mira, tú sabes que gran parte de nuestro presupuesto de educación y de salud se va en extranjeros de nacionalidad haitiana. Eso es así, eso es innegable, hay cifras. Entonces yo pienso que eso puede seguirse agravando. Y si nosotros no tenemos para nosotros y tenemos que estar repartiéndole a otros, ¿a dónde vamos a llegar? Esa yo diría que es la más grande preocupación que podríamos tener, y un tema de seguridad también. El tema de seguridad es bien importante, yo diría que ciertamente es el principal. Si vemos lo que hacen con su propio Estado, ¿qué no harán con el de nosotros? Entonces, pienso que el Estado dominicano debe priorizar ese tema y mantener bastante asegurada nuestra frontera, porque una vez permeen ya, como de hecho es. ¿Cuántos nacionales haitianos no hay en nuestro Estado dominicano? Si decidieran tomar las armas, lo tenemos adentro, al lado y adentro. Si decidiesen algo así, que Dios nos haga confesado. Claro, y bueno, y todo el aspecto, porque a veces la gente para justificar las cosas dice, bueno, pero el dominicano también se va hacia Estados Unidos, las migraciones son naturales, pero uno asume que también son racionales, es decir, que se tiene cierto control de la misma. Está bien, hay una cantidad de ilegales, pero nosotros por lo menos tenemos determinado un porcentaje, no puede pasar de ahí, porque ya podría entonces afectar la economía propia, y más de un país que tiene más problemas que lo que puede. Sí, además nosotros, como decía un político una vez en televisión, no, que el contrario me diga los defectos, mientras tanto yo te digo las virtudes. Entonces nosotros tenemos que regular ciertamente,
Pero tenemos que hacer el esfuerzo de regular el tema migratorio y por un tema de seguridad. Nosotros, cuando emigramos a otro país, normalmente no causamos peligro, delincuencia. No es algo por lo que normalmente nos caracterizamos, que nos conozcan en todos lados. A veces aportamos. Sí, evidente. Bueno, 1.000.000 de gracias para la embajadora Taidín Muñoz. Esperamos tener su presencia acá con otros temas de interés en el orden internacional en futuras emisiones, pero por el día de hoy, privilegiados de haber contado con su presencia. Les invitamos a que sigan con nosotros porque después de la pausa estaremos conversando con nuestro experto en tecnología, Arístides Martes, y por supuesto con todos esos datos tan interesantes que siempre nos trae. Luego de la pausa, sigan acá en Tiempo de Información.